Cordial y respetuoso saludo a la comunidad neogranadina. Soy Jaime Humberto Pinzona Mezquita. En los presentes minutos llevaré a cabo una pequeña exposición acerca de la importancia del sistema internacional en el mundo, sus implicaciones y demás efectos los cuales nosotros actualmente estamos viviendo hoy en día en el mundo. ¿Qué es una organización internacional? Es todo grupo o asociación que se extiende más allá de las fronteras de un Estado y que adopta una estructura orgánica permanente. Las organizaciones internacionales presentan grandes complejidades debido a su variedad de estructura, finalidades y por ser de carácter asociativo en esta evolución. Tenemos dos tipos de organización, las que buscan fines específicos o particulares. Un ejemplo de ello es la Organización de las Naciones Unidas, cuyos objetivos principales son el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. En esta clasificación también aparecen organizaciones de cooperación en el ámbito económico, social, cultural y humanitario. ¿Qué es una organización intergubernamental? En el desarrollo de las organizaciones intergubernamentales, el regionalismo se ha constituido en una fuerza más poderosa que el universalismo, dado la tendencia de los estados a tener vínculos cada vez más regionales que en el ámbito mundial. Es el caso de África, Asia y América Latina, que están subrepresentadas en la red de las OIG. Los miembros de las organizaciones internacionales, por regla general, son los estados, los cuales son representados por miembros o delegados de sus gobiernos. Estas son las llamadas organizaciones intergubernamentales. En el 2011 se identificaron alrededor de 253 organizaciones, por ejemplo, Organización de las Naciones Unidas o la Organización de los Estados Americanos. ¿Qué es una organización no gubernamental? Toda organización internacional que no se haya creado por vía de acuerdos intergubernamentales será considerada como una organización no gubernamental internacional. Las organizaciones internacionales poseen carácter internacional, como su nombre lo explica, pues están compuestas únicamente por estados, lo que las distingue de las organizaciones no gubernamentales. Su estructura y funcionamiento se basan en una carta o tratado que determina las limitaciones de competencia y frente a la cual los estados han manifestado su conocimiento. Aunque cualquier organización privada es sentido estricto una organización no gubernamental, por ejemplo, una empresa con fines de lucro, el término ONG se utiliza para identificar a organizaciones que no son parte de las esferas gubernamentales ni son empresas cuyo fin fundamental es el lucro. Los orígenes de las organizaciones internacionales. Hacia el siglo XIX se remontan los primeros indicios de las organizaciones internacionales con carácter de permanencia. A lo largo de la historia han surgido organizaciones internacionales como la Sociedad de las Naciones, luego de la Primera Guerra Mundial, y las Naciones Unidas, luego de la Segunda, e incluso la FAO, que es la Organización para la Agricultura y la Alimentación, para reconstruir las devastaciones provocadas por las guerras. En el periodo que va desde 1815 a 1914, junto a los estados, aparecen otras entidades, las organizaciones internacionales. Este periodo se caracteriza por ser un periodo de paz relativa y de progreso científico y técnico que coincide con el fin de las guerras napoleónicas y el inicio de la Primera Guerra Mundial. Las organizaciones internacionales de primera generación. A principios del siglo XIX se celebraron las dos conferencias de la paz en La Haya, la de 1899 y la de 1907, que son muy importantes para las organizaciones internacionales, pues en ellas se manifiesta la tendencia a la universalización. Así, en la primera de ellas participaron 27 países, mientras que en la segunda fueron 44. Estas conferencias tenían como objetivo el desarme y la solución pacífica de las controversias, y se empiezan a designar los primeros órganos jurisdiccionales internacionales. Los avances tecnológicos llevan a los estados a crear estructuras orgánicas de carácter permanente como comisiones fluviales, Comisión Central del Rin y Comisión Europea del Danubio, que van a regular la navegación por estos ríos al ser internacionales. Ya para la segunda generación, a partir del 1919, surgen organizaciones internacionales de segunda generación para evitar nuevos conflictos armados. Se crean por Tratado de Versalles dos organizaciones independientes, la Sociedad de Naciones y la OIT. Estas organizaciones internacionales de segunda generación son organizaciones de cooperación económica y política, y entre sus competencias está promover la paz y la cooperación entre naciones y evitar el resurgimiento de nuevos conflictos armados. Estas organizaciones internacionales tienen su propia estructura.
Pero la Sociedad de Naciones fracasa con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, aunque tras ella se crea la ONU en 1945, inspirada en la Sociedad de Naciones, aunque difiere en su estructura, funcionamiento y competencias. Para terminar esta parte, tenemos las organizaciones de tercera generación. Son creadas por los estados para gestionar en nombre de la humanidad para el patrimonio común de la humanidad, como la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Hoy día son más de 350 organizaciones internacionales que operan en todo el mundo, reflejando su proceso de crecimiento. No todas esas organizaciones internacionales tienen la misma importancia e identidad, sino que difieren en su forma, estructura, funciones y eficacia. Además, su proliferación es fuerte de muchos problemas derivados de situaciones de concurrencia, doble empleo, despilfarro humano y financiero, lo que exige medidas de coordinación. ¿Cuáles son los criterios de clasificación de las organizaciones internacionales? Las organizaciones internacionales presentan grandes complejidades debido a su variedad, su estructura, finalidades y por ser de carácter asociativo en estado de evolución. Los criterios para clasificarlas pueden ser varios. Por un lado, se puede distinguir entre las organizaciones que persiguen fines de cooperación entre los miembros y por otro lado las que persiguen objetivos de integración, entendiendo esta como un medio específico de cooperación caracterizado. Tenemos por los fines que persiguen las organizaciones, fines generales, como por ejemplo la Organización de Naciones Unidas, la ONU, cuyos objetivos principales son el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. En esta clasificación también aparecen organizaciones de cooperación en el ámbito económico, social, cultural y humanitario. Por los fines que persiguen las organizaciones, fines específicos, como ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, cuyos objetivos principales son el mantenimiento de la paz internacionales, y en esta clasificación también aparecen organizaciones de cooperación en el ámbito económico, social y cultural. Tenemos aquí varias disposiciones, entre las cuales están las organizaciones de cooperación preferentemente política, como está la Unión Europea. Organización de cooperación preferentemente militar, que es la famosa OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Organización de cooperaciones preferentemente económicas, como el Fondo Monetario Internacional. Organizaciones de cooperación sociocultural y humanitario, la UNESCO. Y organizaciones de cooperación técnica como la AIEA, que es la Agencia Internacional de Energía Atómica. Tenemos por su extensión organizaciones de ámbito universal o regional. Se define como una organización mundiales o universales aquellas que las componen todos los estados. Las organizaciones regionales tienen características específicas que se relacionan a continuación. Ocupan una geografía limitada y los estados que la forman generalmente son contiguos o vecinos. Según los poderes, las organizaciones internacionales disponen frente a los estados de poderes muy variables de una organización a otra. Se pueden oponer las que tienen un poder fuerte frente a las que tienen un poder débil. Las primeras pueden obligar a los estados en materias importantes o por procedimiento que afecten a las funciones superiores del estado. Puede ser de una manera de legislación, ejecución por coacción o por justicia. Conclusión. Ahora las organizaciones internacionales se encuentran ante el desafío de construir e ir avanzando hacia el futuro en función de las posibles predicciones que este mundo también cambiante, tan dinámico, nos está ofreciendo. Esta tarea es mucho más difícil que aquella, mucho más fácil es reconstruir lo que ya está destruido, como es mucho más difícil pensar una fórmula de asistencia y de progreso hacia el futuro. Esos son los grandes desafíos. Las organizaciones internacionales desde el principio de su expansión histórica en el siglo XIX responden a dos tipos de necesidades distintas, una aspiración general a la paz y al progreso de las relaciones pacíficas y una serie de necesidades específicas y limitadas a cuestiones particulares. Muchas gracias.